Es para mí un honor ser parte de este Congreso de Actualizaciones en Cirugía en honor al maestro y profesor José Félix Patiño, que definitivamente es un gran ejemplo para todos nosotros y las nuevas generaciones de la cirugía en Colombia. En un congreso definitivamente de actualización, de honor y de educación, pues qué mejor tema que poder educar un poquito en la colecistectomía segura, que hace parte del escenario de la colecistectomía difícil o el bailout. Mi nombre es Diego Fernando Salcedo, yo soy parte del grupo de cirugía general del Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá y el Hospital Simón Bolívar, y formo parte de la Universidad del Bosque y de la Universidad de los Andes. Mis conflictos de interés, declaro que no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Y lo primero que uno tiene que entender para saber o para llegar a un escenario de colecistectomía difícil es que definitivamente una colecistectomía segura es aquella que es segura tanto para el paciente, es decir, sin una lesión del conducto biliar, sin una lesión de la víscera hueca y sin una lesión vascular, así como debe ser segura para el cirujano, el que opera, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista legal, ¿sí? Eso es muy importante porque si vamos a hablar del escenario difícil, es alcanzar a entender por qué se presenta un escenario difícil y cuáles son algunas técnicas de rescate para poder evitar lesiones de la vía biliar, víscera hueca y lesión vascular. Entonces, digamos que en la tasa general de complicaciones el mayor riesgo está dado es por la lesión de la vía biliar laparoscópica, claramente en comparación con el abordaje abierto, pero pues esto ya ha ido definitivamente en disminución. Hay muchos datos recientes que sugieren una tendencia en disminución de la tasa de lesión de vía biliar, claramente por una ganancia muy importante desde el punto de vista laparoscópico, con unas tasas de 0.32 al 0.52% de lesión de la vía biliar, pero que definitivamente hay muchos programas enfocados a que esto siga en disminución, sin ningún cambio significativo en la morbilidad o mortalidad después de la colecistectomía por laparoscopio. Es importante reconocer el hecho de que la mayoría de estas lesiones son prevenibles, que es lo más importante, especialmente si se sigue un protocolo técnico y estructurado. Dada la morbilidad inmediata, la mayor mortalidad, la disminución de la calidad de vida, que creo que es lo más importante del paciente. Para nosotros puede ser 0.5%, pero para el paciente es el 100% de su vida. Y la disminución de la supervivencia a largo plazo asociadas a la lesión de la vía biliar o a la lesión vasculobiliar que hacen referencia al sistema portal y al sistema de la arteria hepática, así como sus implicaciones médico-legales, no se puede subestimar nunca la importancia de la realización de la colecistectomía segura. A medida que ha evolucionado la comprensión de los mecanismos involucrados en la lesión de la vía biliar y vasculobiliar durante la colecistectomía, pues se han propuesto una gran cantidad de estrategias para su prevención. Por eso esta revisión se centra en las estrategias más efectivas con las que un cirujano debe estar familiarizado durante una colecistectomía, hasta estrategias de cirugía de rescate, bailout, en colecistectomía difícil. Para empezar, han habido muchos consensos y muchos grupos que han estado interesados en una gran educación y en tratar de establecer cuáles son factores críticos para una colecistectomía segura. Hay muchos. Estos están descritos en el 2015, pero probablemente vamos a llegar a tener 100, 200, 300, que involucran todo. Involucran desde el escenario del cirujano, que nos enseñaron a reconocer en qué momento tenemos que pedir ayuda, ¿sí?, hasta tener conocimiento todo el equipo quirúrgico completo, ¿sí?, de la cultura de la colecistectomía segura en cualquier escenario, independientemente de una colecistectomía con leve inflamación a una inflamación severa, e inclusive tener pendiente o hacer parte al paciente o la educación del paciente de que puede tener un escenario de colecistectomía difícil. Entonces hay unos principios básicos para realizar una colecistectomía segura. Ellos incluyen el conocimiento completo de la anatomía quirúrgica relevante, una identificación de factores predictivos de colecistectomía difícil, comprensión y ejecución de la técnica correcta, que incluyen una exposición y visualización correcta del triángulo hepatocístico, y alcanzar la visión crítica de la seguridad de Strasberg. Y cuarto, unas estrategias para manejar una situación difícil, unas reglas de detención, una segunda opinión, asistencia quirúrgica, uso de imágenes intraoperatorias y procedimientos de rescate, y finalmente una documentación. Lo que vamos a hacer es básicamente pasar desde el punto 1, 2, 3 hasta llegar al 4. Lo primero que vamos a ver es el conocimiento completo de la anatomía quirúrgica relevante. Lo primero es que en el primer abordaje de la colecistectomía y cuando ya uno tiene una retracción,
hacia cefálico y hacia lateral, lo primero es que tiene que hacerse una idea anatómica de las estructuras que se pueden presentar para reconocer qué podría ser su arteria su arteria cística y qué podría ser su conducto cístico y su ganglio cístico. Lo siguiente es que uno debe reconocer unas marcas anatómicas V-Safe y una línea de seguridad que se conoce como R4U, que definitivamente le permite a uno estar en un escenario de seguridad. Estas marcas anatómicas de V-Safe son muy importantes para poder hacer un planeamiento de iniciar la disección de las estructuras y básicamente la línea R4U, que está determinada como un área de seguridad, está dada desde el surco de Rubier hasta la fisura umbilical, que es donde se une el ligamento falciforme y el teres. Definitivamente esto nos permite que tengamos un campo de interés quirúrgico durante la colecistectomía laparoscópica. Identificar una zona de disección segura, como ustedes la ven en el color verde, y una zona de disección peligrosa según lo delimitado por la línea que acabamos de ver. Lo siguiente es identificación de factores predictivos de colecistectomía difícil. Hay muchos y hay que entender y poderse anticipar a un escenario de colecistectomía difícil del paciente. Pacientes masculinos, edades avanzadas, unas colecistectomías de intervalo bastante prolongadas después del inicio del cuadro clínico de colecistitis aguda de 72 a 96 horas, múltiples episodios de cólico biliar, historia de colecistitis a repetición, cirugías abdominales del hemiabdomen superior, colecistostomías como medidas descompresivas preoperatorias, pacientes con cuadros clínicos severos, fiebres, ASA-score elevados, obesidad mórbida, test de laboratorios con leucocitosis muy importante por encima de 18.000, imágenes que le puedan definir a uno que se va a encontrar en un escenario de colecistectomía difícil, como lo que conocemos como vesícula esclerotrófica, vesícula distendida por un cálculo impactado en el cuello, vesícula gangrenosa o perforada, síndromes de Mirici, fístula colecistoentérica, pacientes cirróticos o inclusive los hallazgos intraoperatorios de vesículas esclerotróficas que a veces no se visualizan, hígados retraídos o lo que nosotros conocemos a veces como la vesícula empotrada y pacientes cirróticos o que tengan un hígado graso, que pueden definitivamente hacernos entrar en un escenario de colecistectomía difícil. Entonces después viene una comprensión y ejecución de la técnica que es muy importante para finalmente uno determinar si va por un camino de colecistectomía difícil o hacia un campo de interés en una colecistectomía segura o un campo de colecistectomía difícil. Todos nos han dado muchos pasos. El primer paso que vemos ahí, la retracción adecuada, donde definitivamente nos permite hacer una apertura del triángulo hepatocístico y nos permite iniciar o pensar o para iniciar una preparación de la disección. Lo segundo más importante es que ellos nos dicen identifique las marcas anatómicas V-Safe para poder iniciar la cirugía, ¿sí? Y ahí llega un punto muy importante que es el primer time out. Y el primer time out definitivamente lo que nos da es una orientación mental a lo que nosotros vimos que puede ser el campo de interés quirúrgico seguro. Si definitivamente hay un caso difícil o con dudas anatómicas, pues hay que hacer un segundo time out. ¿Para qué? Para poder hacer una reorientación de la anatomía existente antes de proceder a hacer disecciones en áreas anatómicas definitivamente que presentan dudas, para prevenir lesiones vasculares y lesiones biliares. Y definitivamente, pues alcanzar a esto, a la visión crítica de Stratberg. En cada una de las estrategias de colecistectomía difícil no nos mencionan inténtelo, nos dicen lógrelo, ¿sí? Y lograr una visión crítica de Stratberg lleva 3 puntos importantes, rápidamente. 1, que se retire todo el tejido fibroadiposo del triángulo hepatocístico. 2, que la parte inferior de la placa cística haya quedado claramente expuesta. 3, que solo y tan solo 2 estructuras tubulares ingresen a la vesícula biliar, desde un punto de vista anterior y un punto de vista posterior. ¿Para qué? Para que tan solo en ese punto uno pueda hacer un tercer time out donde todo el grupo quirúrgico esté de acuerdo de la visión crítica de Stratberg, reconfirmarla e iniciar básicamente ya el siguiente punto. Si definitivamente uno tiene dudas anatómicas en el tercer time out, no se ha encontrado una visión crítica de Stratberg, uno deberá utilizar imágenes intraoperatorias que le permitan hacer un reconocimiento de las estructuras seguras y concluir la identificación del conducto cístico antes de generar una lesión vasculobiliar o de la vía biliar, para finalmente hacer una sección del cístico y la arteria y finalmente la resección cistofúndica por
por el plano vascular de Quinault para evitar sangrado del paciente. Entonces, digamos que entendiendo ya todas estas estrategias que nos han comentado para poder hacer manejo de una colecistectomía difícil, pues ya después nos adentramos en las estrategias para manejar una situación difícil. Y hay muchas, y hay que entender que todo esto, casi que la enseñanza es un flujograma correcto de colecistectomía segura. Hay que entender los puntos y llevarlos a cabalidad, ¿sí? En la exposición del campo quirúrgico, en la retracción, en llevar a cabo una adecuada reorientación y unas líneas anatómicas de V-Safe para poder iniciar una disección del triángulo hepatocístico y lograr la visión crítica de Strasberg. Siempre haciendo time out, paradas de seguridad que podamos identificar con gran seguridad las vías anatómicas o las marcas anatómicas del paciente. Si definitivamente uno logra alcanzar las vías, el tercer time out, y definitivamente confirma, pues puede llevar a cabo la sección de la arteria cística y del conducto cístico. Si definitivamente cuando entramos al primer time out encontramos una disección hepatocística que nos genera dudas o dificultad, tenemos que entrar al segundo time out, que nos dice, pilas, ojo, reoriente y haga una nueva estructura de V-Safe en las estructuras anatómicas. Mire las marcas anatómicas, haga una nueva retracción, pida segundas opiniones o inclusive haga imágenes intraoperatorias. Si logra la visión crítica de Strasberg, por favor siga en su división del conducto cístico y la arteria cística y realice la resección cistofúndica. Si definitivamente, como vemos en la derecha, no logramos con todas estas estrategias hacer una visión crítica de Strasberg, inician nuestras estrategias de bailout, de técnicas de rescate. Entonces, nos demuestran que hay unas reglas de detención o unas reglas de banderas rojas. ¿Cuáles son? Pilas, deténgase cuando vea más de 2 estructuras tubulares entrando a la vesícula biliar. Si encuentra una arteria cística más grande de lo usual, cuidado, puede encontrarse con la arteria hepática. Si ve grandes arterias pulsando detrás de lo que nosotros consideramos que puede ser el conducto cístico, cuidado, frene y reoriente porque puede estar enfrentado a la arteria hepática. Si va usted a clipar algún ducto o un lumen de lo que puede ser su conducto cístico y es muy grande y falla su clip grande, cuidado, puede estar básicamente en el conducto hepático o en el colédoco. Si encuentra grandes estructuras al retraer el duodeno, esto puede ser la vía biliar. Si encuentra excesivo tejido fibroadiposo o linfático alrededor de lo que usted considera el conducto cístico, cuidado, puede estar dentro de la vía biliar. Si hay fugas de la vía biliar con una vesícula biliar intacta o si el paciente tiene un sangrado que requiera de transfusión, cuidado, deténgase y cree estrategias de colecistectomía segura. Evítele al paciente una vía biliar o una lesión vasculobiliar que le puede generar mortalidad al paciente. Entonces empiezan a ver estas estrategias de bailout como técnicas de rescate. Vamos a ver entonces en la parte izquierda la primera estrategia, que es la estrategia de conversión, que definitivamente creo que a medida que se ha ganado la experiencia de momentos difíciles o de escenarios difíciles de colecistectomía, nos hemos dado cuenta que definitivamente manejarlos por laparoscopia ha sido una de las grandes opciones y que definitivamente casi que la conversión a abierta está reservada en la mayoría por sangrados, por lesiones vasculobiliares muy importantes que generen un sangrado importante en el paciente, que generen un consumo importante de los tiempos de coagulación del paciente o que inicien con transfusiones en el paciente que cuando uno vaya a intentar algo sea demasiado tarde. Entonces, casi que esta estrategia de conversión está casi que asociada con un sangrado en la cirugía. En la parte de abajo van a ver algunas de las estadísticas de la Fundación Santa Fe. En un acumulado de 3 años de 1.700 pacientes, hay un porcentaje de 0.3% de conversión a cirugía abierta. Ya siguiéndose a la derecha, pues la siguiente estrategia de bailout es, si no encuentra usted el triángulo hepatocístico, pues realice una resección fundocística. Y la resección fundocística pues nos invita a comprender unos planos quirúrgicos durante la disección. En la parte izquierda encontramos una cirugía sin complicaciones con una resección cistofúndica que nos deja o nos permite avanzar a través del plano de Quinault avascular que ni genera sangrado ni genera riesgo de lesión vascular, pero hacia el lado derecho nos encontramos ante escenarios difíciles. Por ejemplo, uno, con la pérdida del plano de la vesícula empotrada, la vesícula esclerotrófica, en donde se tiende a romper la placa cística, que son las flechas rojas que ustedes identifican ahí, lo que puede provocar algo muy importante, y es una hemorragia hepática o por alguna lesión de radical intrahepático, ¿sí? Que eso es claramente una lesión intrahepática. Además, existe el riesgo de cuando uno hace la resección
fundocística, de entrar al pedículo portal derecho durante el abordaje, que es la línea azul que ustedes encuentran en la imagen de la derecha, o presentar lesiones de radicales derechos, es decir, lesión de la vía biliar, o se deja parte de la pared posterior, como es la flecha, lo que ustedes ven ahí en la flecha negra, ¿sí? Entonces, definitivamente nos dicen, bueno, usted ya empezó con su resección fundocística, no encuentra las estructuras del triángulo de Calot, estás ante un escenario difícil, pues inicie una estrategia de bailout con la colecistectomía subtotal. Ahí vamos a encontrar la estadística para la Fundación Santa Fe, acumulado de 3 años en 1.700 procedimientos quirúrgicos, un acumulado de 0.8% en 3 años, y en 3 años en donde 2 fueron de pandemia, y la pandemia sí que nos enseñó a encontrarnos con escenarios de colecistectomías difíciles, en momentos difíciles, que nos obligó a generar toda esta estrategia de colecistectomía segura para nosotros y segura para el paciente. Entonces tenemos 2 tipos de colecistectomía subtotal. El primero, la colecistectomía subtotal fenestrada, pues como lo vemos en la imagen, es básicamente resección fundocística de la pared posterior, identificar el orificio cístico, hacer una jareta alrededor del orificio cístico, ¿sí? Y cerrarla, ¿sí? Dejando la vesícula, pues claramente la bolsa de Hartmann expuesta. Básicamente por el diagrama, pues se ve un poco fácil, pero definitivamente en el escenario de la colecistectomía es muy difícil. Es un escenario difícil donde ya uno va con una estrategia de rescate. ¿Rescate para qué? Para evitarle lesiones de la vía biliar al paciente y lesiones del pedículo vascular del paciente. Entonces, aquí vemos una imagen de un escenario difícil, identificando el orificio cístico y iniciando la sutura para poder cerrar el orificio. En la siguiente colecistectomía subtotal reconstitutiva, como técnica establecida por la literatura, tenemos la colecistectomía subtotal reconstitutiva, una resección fundocística que nos permite resecar parte de la pared posterior y utilizar parte de la pared posterior para nuevamente reconstituir una vesícula biliar o reconstituir una bolsa de Hartmann. ¿Listo? Se ve un escenario un poco más fácil, pero no lo es. Definitivamente acuérdese que estamos ante escenarios difíciles de estrés, en donde lo que vamos a prevenir son lesiones en el paciente. Entonces acá vemos el diafragma, donde hay ya un cierre del muñón de la vesícula biliar para reconstruir nuevamente una bolsa de Hartmann. Pero claramente tiene los 2 tipos de colecistectomía subtotal, unos pros y unos contras, que claramente lo más importante es que nos obliga a ver lo que aparece en la parte inferior, y es que deben ser reservados como procedimientos de rescate en colecistectomía difícil. Nunca deben ser usados como técnica quirúrgica de elección para un paciente. Entonces, pues ya vemos cuáles son los pro, que definitivamente en la colecistectomía subtotal fenestrada, los pro es que pues tenemos una menor tasa de recurrencia de colecistitis sintomática y una menor tasa de colecistitis del muñón, porque claramente eliminamos el mecanismo y la fisiopatología por la cual se produce la colecistitis aguda, ¿sí? Pero tiene unos contras, y es que hay un mayor riesgo de fuga biliar, hay un mayor riesgo de bilioperitoneo o bilioma a través del muñón del cístico, que esto le puede generar al paciente una importante morbimortalidad. Y claramente la colecistectomía subtotal reconstitutiva también tiene pro y tiene contras. Un pro, pues que esta, por el mecanismo de cierre, pues tiene un menor riesgo de fuga biliar, de bilioperitoneo o bilioma a través del muñón del cístico, pero tiene unos contras muy importantes. Y es que tiene una mayor tasa de recurrencia de la colecistitis sintomática, una mayor tasa de la colecistitis del muñón, porque básicamente reconstruye otra vez la capacidad de generar colelitiasis recidivante y generar nuevamente sintomatología de colecistitis. Entonces, para concluir, básicamente, pues se debe mantener como cirujanos un protocolo técnico estructurado y seguro de colecistectomía que permita adecuados desenlaces del paciente y del cirujano. Se debe reconocer permanentemente las estrategias más efectivas con las que un cirujano debe estar familiarizado durante la colecistectomía segura, paso a paso, hasta las estrategias de cirugía de rescate de bailout. Muchísimas gracias.